Buenas tardes, bueno, mejor dicho, muy malas noches por el frío que tenemos fuera. Todas las personas que estáis aquí sois valientes al venir por el frío. Yo muy especialmente os agradezco la presencia y quiero deciros que la persona que hoy nos va a dar la conferencia, don Manuel Abilio Rabanal, es doctor por Salamanca, profesor de las universidades de Salamanca, Sevilla, la Complutense de Madrid, Alicante, y es catedrático en León a partir del año 1969 y hasta hoy. Es autor de 15 libros, ha hecho más de 100 artículos en temas de investigación de romanización y vías romanas, historia antigua en general, historia de Grecia, catedrático de historia antigua por la Universidad de León. Él nos va a hablar y muchas gracias otra vez por vuestra presencia. Muchas gracias primero por la presencia de ustedes, a pesar de las inclemencias del tiempo, que siempre es de agradecer que a pesar del frío estén aquí. Muchas gracias al Ayuntamiento de La Bañeza, en la persona de Olga, además amiga, y evidentemente mi satisfacción por el hecho de estar aquí con ustedes para compartir un rato y tratar de hablar de algunas pequeñas cosas, nociones generales, porque no da mucho tiempo a más. Yo ofrecía el poder hablar de cosas más concretas en otro momento dado, pero el tema de la romanización en general es un tema muy amplio, y aunque tratemos de ceñirnos a unas zonas delimitadas, la provincia de León, el área, pero hay que dar unos conceptos generales para tener un poco idea de lo que eso significa de cara a los aspectos, digamos, de conocimiento histórico, que es la base fundamental para entender los temas importantes dentro del mundo de la historia antigua. Sin duda ninguna, ahí tienen ustedes un esquema donde yo trato de definir lo que es romanización y con una serie de puntos importantes. El título quizá no es el título preciso, porque aunque yo dé referencias con respecto a la romanización de La Bañeza y su comarca, hay que pensar que La Bañeza en época romana no tiene una importancia considerable como puede tenerlo hoy, sino que es un núcleo más, un centro más entre los muchos núcleos de población dentro de la comarca, surcado por vías romanas y que en definitiva, pues digamos, depende del centro neurálgico que es la ciudad de Astorga, la Astúrica Augusta Romana. Con el título de romanización, digamos que tratamos de hablar desde la época de la conquista de los aspectos fundamentales de penetración de la cultura romana en España. Y la cultura, entiéndase, no simplemente como hecho cultural de transmisión de ideas, sino además como hecho fundamental desde el punto de vista de la organización administrativa, de la propia política de Roma, de, evidentemente, transmisión también de ideas fundamentales, del papel que juegan los distintos factores económicos, sociales, religiosos, etc., dentro del ámbito de la provincia de León. Y, desde luego, a partir de la fecha de la dominación romana de la zona, que es bastante tardía, es la última zona que se conquista de España, la conquista peninsular comienza en el 218 a.C. y termina en el 19 a.C., en todo ese tiempo Roma, en nuestras zonas, quizá la zona sur es conquistada con una cierta anterioridad a lo que nosotros denominamos la conquista de cántabros y astures, o las guerras cántabros y astures, de conquista a partir del año 26 a.C. Es posible que la zona sur, de lo que ustedes tienen en el mapa como los astures, que es la denominación prerromana, es decir, anterior a la dominación romana, que luego se transforma en su momento en un distrito jurídico, en un distrito político, administrativo y jurídico, en lo que respecta a la administración como conventus asturum, es decir, como convento de los astures,
o distrito administrativo jurídico, ¿verdad? Que es lo que significa el término convento en este momento de la época romana. Por lo tanto, se trata, cuando hablamos de romanización, definitivamente de la aculturación de la península, de la aculturación de nuestra provincia, de nuestra zona, en función de la transmisión y de la asimilación de lo romano en líneas generales. Y en lo romano entra todo. Entran las costumbres, entran las modas, entra la forma de vestir, entra la lengua, entra la administración en general, es decir, la política administrativa, digamos, de la organización administrativa central, la aplicación del derecho en sus distintos momentos a lo largo de la historia. Y evidentemente tenemos que partir necesariamente del momento de la romanización de la provincia de León. Les pido disculpas porque yo soy un empedernido fumador y voy a seguir fumando con el permiso de ustedes. La romanización en general de la península ibérica, de Hispania, Hispania incluyendo Portugal, evidentemente. Pero la romanización ya más concreta de la provincia de León comienza incluso en momentos previos a la época de la conquista. Quiere decirse que hay zonas ya donde hay una cierta influencia, llegan muchas cosas romanas, llegan muchas modas romanas antes incluso de la propia conquista por la interrelación de las gentes de unas u otras zonas. Y tiene lugar, desde luego, desde los primeros contactos, llamémosles de hostilidad, de enfrentamiento, y con ellos el conocimiento mutuo de los latinos a través del ejército, a través de gentes que vienen a sentarse aquí, a través de trabajadores en distintos sectores económicos, etc. Y desde luego las guerras civiles romanas, en líneas generales, la época viene marcada, o habían convencido a los romanos, de unas nuevas necesidades políticas. Ya no serían las viejas instituciones republicanas, los nuevos tiempos exigen planteamientos diferentes y se busca una estabilidad política que termine definitivamente con el caos. El final del caos, en lo que respecta a Hispania y en lo que respecta a nuestras zonas, termina con la conquista, en principio, aunque hay pequeñas sublevaciones posteriores al final de la conquista del año 19 a.C. Y desde luego hay una cuestión muy clara desde el planteamiento romano, y es que la postura romana con respecto a la conquista parece que protege a los vacceos, según las fuentes de información. Son la gente de Tierra de Campos, de la zona sur, de lo que es el mundo de los Astures, parte de la provincia de Palencia, Valladolid, quizá una zona de Segovia también, quizá parte de Burgos, lo que en general denominamos Tierra de Campos, el mundo de los vacceos. El pretexto que Roma utiliza para la conquista de los Astures es que los Astures van a hacer racias, van a robarles las cosechas, que son evidentemente mucho más importantes que las de aquí, porque aquí realmente el cereal en muchas de las zonas todavía prácticamente se siembra muy poco, y en épocas de cosecha parece que grupos de Astures, más o menos organizados o desorganizados, según se mire desde un punto de vista de un cierto bandolerismo, pues van a los vacíos. Y Roma, que políticamente, y las fuentes de información que tenemos son todas evidentemente latinas y apoyan a su propia gente, cuando destacan el valor de la resistencia astur o de los cántabros o de otros pueblos, es en función de que a medida que mayor es la resistencia, mayor o mejores consecuencias o más importancia tiene la victoria romana, que es de lo que se trata políticamente. La propaganda política, pues evidentemente hace que a veces tengamos que interpretar las fuentes de información de una forma muy concreta, teniendo en cuenta de dónde vienen, quién las hace, en qué contexto las hace. No es lo mismo que informaran a los astures, de los que no tenemos ninguna información, que informen los romanos de su propia conquista, ¿verdad? Y a partir de ahí, a partir de la conquista romana de los Astures, evidentemente tenemos que contar con que ese precio de la conquista es un precio elevado. Es un precio elevado para ambos contendientes, sobre todo para los indígenas astures. No solo pierden la libertad, sino que muchos han perdido la vida.
Los territorios conquistados, a partir de ahí, a partir de ese momento, se integran en lo que ya, en principio, es la Hispania más próxima a Roma, es decir, lo que luego será la provincia tarraconense, la Hispania Citerior, que integra prácticamente, digamos que por lo menos 2/3 de la península ibérica, en líneas generales. Luego a partir de Augusto veremos. Y la organización militar pues, es prácticamente nula entre los astures. La resistencia a Roma normalmente es una resistencia de guerrillas, digamos, y las defensas amuralladas de algunos de los castros no son en ningún caso obstáculo para la dominación de las legiones romanas. Roma ha necesitado para la conquista de Asturias un ejército de 7 legiones y otras tropas auxiliares como mínimo para dominar a cántabros y astures a partir del año 19, que es el año clave en la zona en que podemos considerar que comienza la romanización peninsular. Evidentemente jugamos con la paz imperial, la paz promovida por el emperador Augusto, que es en definitiva el primer emperador romano, que es el que termina la conquista. Es emperador desde el año 27 a.C. y él en persona incluso viene dirigido a las legiones romanas hasta su caída enfermo, que se retira a Tarragona y que luego vuelve a dirigir los destinos de Roma desde la propia Roma, evidentemente. Pero ahí, en esos momentos y a lo largo de los años de conquista, entre el 26 aproximadamente y el 19 a.C., el ejército juega un papel muy importante. La conquista de los últimos territorios hispanos pone de manifiesto lo que podríamos definir como la política unificadora de Augusto. Si el imperio es el imperio, todo está integrado, solo quedaba una pequeña parcela territorial en Hispania sin conquistar y evidentemente hay que dejar conquistado todo el occidente mediterráneo y hablar de todo el occidente y del final de la tierra conocida, del mundo conocido, es hablar de la zona más occidental de la península ibérica, tanto de la Lusitania romana, el Portugal actual aproximadamente, y toda la zona norte y noroeste peninsular. Aquí empieza el papel, digamos, de lo que podríamos considerar aculturación por parte de los romanos, como a partir de ese momento la participación de las tropas, algunas de ellas ya como tropas auxiliares reclutadas entre las gentes de la zona o de estas zonas. Si la base campamental, una de las bases campamentales de ejército, siguiendo la línea desde Sasamón en Burgos, la Sergisama Iulia, pasando por la zona palentina hasta llegar a la zona de Astorga, fundamentalmente, formando una línea, digamos el eje subcantábrico, un poco más al sur del eje subcantábrico, integrando Lancia en ese recorrido, evidentemente como capital del mundo astur prerromano. Evidentemente a partir de ahí comienza ya una cierta convivencia entre los legionarios romanos, las tropas auxiliares que ya son de la zona y que se integran, que en un momento dado son licenciadas después de la conquista y que vuelven a sus casas, han aprendido algo de latín, han convivido con los romanos, han empezado a ver su modo de vestir, su modo de pensar, su modo de ver la vida, en definitiva, que son elementos, yo creo que fundamentales en ese primer momento. Y esos veteranos licenciados durante las guerras juegan sin duda un papel muy importante en Hispania y en nuestra zona en concreto, tanto en toda la provincia como en estas áreas al sur de Astorga, ¿verdad? No en vano se funda una capital importante a partir del año 25, que es la ciudad de Mérida Augusta, Mérida, que será en su momento la capital de la Lusitania, ¿verdad? A partir de Augusto, como se ve, el ejército, por lo tanto, las legiones que quedan en Hispania juegan un papel muy importante en esa transmisión de lo que es, digamos, la cultura romana, lo que nosotros definimos como romanización. Pero aquí hay una realidad social, una realidad económica. ¿En qué está basada esa realidad socioeconómica?
en una organización tribal de origen indoeuropeo. Es decir, las gentes están organizadas en núcleos de población prácticamente con un parentesco directo en la gran mayoría de los casos. ¿En qué sentido? Esto permanece o no a lo largo de la historia, que es un análisis que normalmente nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad? El ver hasta qué punto son, digamos, colonizados, pero la clave está sobre todo en el sector económico. Roma, como todo imperialismo que se precia a lo largo de toda la historia, es fundamentalmente, además de conquistadora, explotadora de recursos económicos, donde impone, evidentemente, para satisfacer, para conseguir la mayor parte de esos recursos económicos, impone su política administrativa, impone sus propios cánones de convivencia social, impone la lengua, evidentemente, impone sus propias creencias, aunque se mantengan una serie de elementos importantes, ¿verdad? Y los momentos claves, las consecuencias fundamentales de la conquista son, digamos, la adaptación a lo que significa el poder, el control del poder por parte de Roma, que tienen que asumir y que se dan cuenta enseguida, una vez conquistados, de que hablar latín, vivir de acuerdo con la moda romana, vivir a la romana, creer en lo que creen los romanos y, digamos, identificarse cada vez más, posibilita el hecho de que en un momento determinado puedan integrarse en la vida sociopolítica, la vida, incluso me atrevería a decir, de entrar a formar parte de la propia administración romana, en el sentido de llegar a hacer el llamado cursus honorum, que es una carrera de honores, en definitiva, pero que es un poco carrera política, bien dentro del ejército o bien dentro de la administración en general. Esas son las facetas. Quiere decirse que la adaptación a los romanos, la asimilación de los romanos en toda su extensión, tiene muchas ventajas para los indígenas. Y los quizá más determinados, más impulsados a esa asimilación, o que ven posibilidades de crecer desde el punto de vista socioeconómico y de participación política, evidentemente son los que primero asimilan esta serie de cuestiones importantes. El momento clave, a partir de Augusto, por lo tanto, una vez que se establece la paz, una vez que se establecen los militares que quedan en la península ibérica, en esa banda que decía de Sasamón hasta la zona del nordeste, del noroeste, es decir, la zona de Astorga hacia el Bierzo, hacia Galicia, para el control del mundo desde los cántabros, astures y parte de los galaicos. Evidentemente se plantea una reorganización administrativa que va a ser clave para entender cómo va a funcionar esta zona, cómo va a funcionar la provincia, cómo va a funcionar el mundo antiguo de los astures dentro del ámbito de la administración romana. Y uno de los momentos claves, sin duda, para no extendernos demasiado, es el momento de Augusto. De las viejas provincias citerior y ulterior, es decir, la más próxima a Roma, visto evidentemente desde Roma, y la provincia ulterior, la más alejada de Roma, evidentemente a partir de Augusto se convierten en tres provincias con tres capitales bien definidas, ciudades importantes a partir de ese momento. La Tarraconense, con capital en Tarragona, la Tarraco-romana, la Bética, con capital en Córdoba, Córdoba actual, y la provincia de Lusitania, que con capital en Mérida, en la América Augusta. No en vano, aquí, a partir de ese momento de Augusto, ya incluso podemos hablar de una cierta organización, no muy bien definida, de Astorga como capital de un cierto distrito de tipo quizá tribal todavía en este momento, de tipo, digamos, popular, en el sentido de que es el pueblo de los astures el que forma el conglomerado, lo que más tarde va a ser un convento jurídico, ¿verdad? Y a partir de ese momento comienza el desarrollo o la puesta en marcha del desarrollo económico.
Al lado del desarrollo económico, ¿cuáles son las claves de ese desarrollo económico? Por un lado, la ganadería y la agricultura, que tiene una cierta importancia, evidentemente más la ganadería en zonas de montaña, más la agricultura en zonas de valle o de llanura. No es cierto que en muchos casos las viejas poblaciones prerromanas, la zona que denominamos normalmente zonas de castros, ¿verdad?, hayan, según alguna noticia de alguna de las fuentes, en época de Augusto parece que intentaron bajarlos a las zonas de los valles para evitar quizá sublevaciones de algunos grupos. No es cierto, porque se comprueba en la gran mayoría de los casos de esas poblaciones prerromanas que hay una perduración a lo largo de época romana. Quiere decirse que la mayoría de la gente siguió viviendo en sus sitios y siguió con sus mismas normas prácticamente, eso sí, integradas dentro de la administración romana y pagando tributos, que es lo importante al mundo romano. Pero el sector quizá más representativo dentro del ámbito económico es seguramente el sector económico minero, la minería del oro de todo el noroeste, que ocupa la mitad occidental prácticamente de nuestra provincia. Es decir, desde el Valle de Lomaña, todo el Valle del Órbigo, hacia la zona occidental, prácticamente todas ellas, Valle del Tuerna, Eria, Cabrera, toda la zona del Bierzo, prácticamente son zonas de explotación aurífera, que ya venían siendo, en parte, desde época prerromana, pero que evidentemente a partir de Augusto y a partir del Imperio Romano y de la conquista van a contar con una revitalización fundamental, y esa es una de las claves fundamentales para entender el desarrollo de todas estas áreas. Es decir, la clave está en la minería, por lo menos a lo largo de los 2 largos siglos primeros del Imperio, la época que denominamos época altoimperial. Y a lo largo de ese momento, a lo largo de esa época altoimperial, hay momentos claves, momentos precisos, que yo creo tienen una importancia significativa para poder hablar de la romanización de esa zona. Ahí hablo yo del Alto Imperio, ¿verdad?, como época, la política administrativa, los cambios sociales, el desarrollo económico, las vías de comunicación y las ciudades romanas. Está claro que todo eso no es algo aislado, es decir, no se debería hablar en ningún momento de que la política administrativa va por un lado, los cambios sociales por otro, el desarrollo económico, las vías de comunicación o la ampliación, crecimiento o desarrollo de alguna de las ciudades romanas, sino que es todo un conjunto de elementos que integramos dentro de ese término de romanización. Evidentemente hay cambios sociales, pero los cambios sociales del conglomerado de castros anteriores a la integración dentro de las distintas clases sociales romanas. Habrá personas en su momento, cuando se les concede derechos, que se integren en esa carrera administrativa o político-administrativa y que lleguen en un momento dado a ocupar puestos de cierta relevancia dentro del ámbito de la administración, fundamentalmente en 2 núcleos urbanos de la provincia, fundamentalmente Astorga, fundamentalmente León, Legio VII. ¿Por qué León? Porque precisamente cuando en la época de Galba, es decir, el año exactamente 68 y exactamente el 10 de junio del año 68, tenemos epigrafía que lo confirma, se crea la Legio VII por parte de Galba. Galba es gobernador de la Tarraconense, Otón es gobernador en la Lusitania, en el momento de la muerte de Nerón y cuando se plantea un problema grave de sucesión. No hay un sucesor adecuado. El tema de la sucesión en el Imperio Romano nunca se solucionó, ni en el Alto ni en el Bajo Imperio, es decir, a lo largo de los 4 largos siglos de imperio no hubo problemas mientras había una sucesión dinástica, digamos, dentro del mismo núcleo familiar, admitida más o menos por el Senado como organismo clave o admitida por otras fuerzas políticas, sociales y económicas, ¿verdad? Pero en este caso la caída de Nerón, los desbarajustes, digámoslo así de forma expresiva, del final de la época neroniana ha planteado problemas. Galba, que es propuesto por el Senado para emperador, cree que tiene pocas fuerzas militares, a pesar de que cuente con las fuerzas pretorianas de Roma, y es el momento en que él se plantea crear con gentes de la zona
es decir, con gentes de entre astures, cántabros, vacceos y quizá celtíberos también integrados en la misma, la Legio Séptima, en principio llamada Galbiana, precisamente por el emperador. Llega el emperador, hay un año muy preocupante de crisis en el mundo romano que va a caballo del 68-69, el triunfo de la dinastía Flavia con Vespasiano en el año 69, por marzo del 69, que es cuando comienza esa dinastía, le plantea otra serie de problemas. La Legio Séptima ha estado por muy diversas zonas, sobre todo en la zona del Rin, en el límite de Alemania, en Germania, y luego a partir del año 74 la Legio vuelve a España, se establece en una zona campamental, probablemente donde ya había habido un cierto establecimiento militar, que es donde se ubica hoy León. La Legio Séptima Gemina, Gemina en el sentido de geminada, es decir, fruto de la unión de los restos de otras legiones que se integran en la Legio Séptima, que quedó bastante diezmada en las luchas entre Galba, Otón, Vitelli, en ese año de crisis, ¿verdad? Hasta que Vespasiano se hace con el poder. Y sobre todo Vespasiano va a tener una grandísima importancia. Primero, el asentamiento de la Legio Séptima como única legión, única fuerza militar que quedan en España, en Hispania, entendiendo por Hispania toda la península ibérica. Primer punto. Segundo punto, importante también para la provincia de León y para nuestras tierras, evidentemente, el hecho del afianzamiento y el momento quizá de mayor desarrollo de las explotaciones mineras, de época de la dinastía Flavia, cuyos representantes son Vespasiano, Tito y Domiciano. Tito y Domiciano son hijos de Vespasiano. Evidentemente es una época del gran desarrollo minero, es decir, la ampliación de zonas mineras en todas las áreas del Tuerna, del Eria, del Cabrera, en la zona general de médulas. Cuando me refiero a médulas no me refiero solo a las médulas de Canucedo, de Orellano, las médulas, sino de otras muchas zonas que también tienen la denominación de médulas, es decir, desde el Órbigo hacia el norte, Luna o Maña, hacia occidente. Hay muchísimas zonas de médulas en todos los valles y en zonas de montaña, no digamos en la zona del terreno, por supuesto, y en otras muchas áreas. Una clave está ahí en las explotaciones mineras. Pero claro, las explotaciones mineras necesitan caminos relativamente fáciles y ágiles, que faciliten, que posibiliten la traslación no solo de los militares, porque además los militares juegan un papel fundamental en ese ámbito económico. Es decir, los militares no son solamente militares, no están solamente para guardar el orden, digamos, la disciplina, allí donde trabajan grupos numerosos de esclavos o de asalariados de la zona, más o menos obligados casi en muchos casos, los condenados a los metales, así se les denomina, los damnatio ad metalla, ¿verdad? Condenados a trabajos en las minas, sino que además el ejército forma como un auténtico cuerpo técnico. O el ejército legionario de la Legio Séptima está compuesto además por ingenieros, es decir, serían grupos al estilo del ejército moderno, ¿verdad? Grupos de ingenieros, grupos de gentes que saben de explotaciones mineras y que por lo tanto funcionan a la vez como técnicos de esas explotaciones mineras. De ahí que nos encontremos distintos grupos pertenecientes a la legión o tropas auxiliares asentados en distintas áreas dentro de esas explotaciones mineras. Cuando empieza a desarrollarse realmente el complejo sistema viario de calzadas es precisamente a partir de ese momento, porque hay que llevar el oro a Roma y el oro tiene dos salidas normales desde las áreas de explotación. Punto clave, Astorga, camino hacia Caesar Augusta, Zaragoza, por el Valle del Ebro hacia la capital de la provincia, que es Tarragona, o hacia el sur, lo que sería la Ruta de la Plata, que por cierto no va más que de Astorga a Mérida, y va precisamente por esta área, al puente de la Mizana, lo que será la Cañada Real Occidental,
¿verdad? Que nada tiene que ver la calzada de la Vía de la Plata en época romana con lo que luego terminan llamando Vía de la Plata. Pero se llama Vía de la Plata pues todo lo que han programado los Alsa, ¿verdad? Desde Gijón hasta Sevilla. Y eso no es la Vía de la Plata. La Vía de la Plata es exclusivamente en época romana la vía entre Astorga y Mérida, capital de la Lusitania y prácticamente capital de todo el noroeste astúrico-augusto, ¿verdad? La época de Vespasiano tiene otra clave importantísima para entender el desarrollo de todas estas zonas, sobre todo desde el punto de vista económico, que es una de las claves, ¿verdad? Y es el hecho de la concesión del derecho latino a todas las gentes libres de Hispania. El conocido jus lati, el derecho latino, mayor o menor, no vamos a entrar en disquisiciones jurídicas ahora, ¿verdad? Pero ¿qué supone esto? Supone, primero, una unificación, porque como no eran ciudadanos, lo único que tenían que pagar era un cierto impuesto establecido a unas poblaciones sometidas. Pero ahora, al integrarse como ciudadanos, aunque no de pleno derecho, porque el pleno derecho sería el derecho romano pleno, y solamente tienen, digamos, de los tres derechos fundamentales que implica el derecho romano, es decir, el derecho de matrimonio, el derecho económico, que se titula el jus commercio, el derecho de comercio, solo esos dos, porque el derecho de sufragio, es decir, el derecho de voto, o de ser votado, de votar y de ser votado, el sufragio activo, el sufragio pasivo, no lo tendrán hasta comienzos del siglo III, salvo concesiones particulares, que también las hay en el caso de la población de Astorga, convertida en su momento, o León, ¿verdad?, que funciona con otro esquema diferente, ¿verdad?, de integrado como tal ciudad, pero el resto de los núcleos de población de todas nuestras áreas prácticamente no tienen nada que ver. Cuando ahora se integran, por lo menos ya pueden formar familias jurídicamente correctas, jurídicamente legítimas o legales. Hasta ese momento no se consideraba el matrimonio como tal, dentro del ámbito del derecho romano, ¿verdad? No podían comerciar en pleno derecho, solo podían comerciar los romanos o aquellos que tuvieran el derecho, ¿verdad? Y, de cualquier manera, es un paso fundamental que hay que entender, evidentemente, dentro de esa perspectiva de integración, ¿verdad? Es decir, vida económica, integración social. Evidentemente, para esa época hay que suponer que ya todo el mundo habla latín. Las lenguas indígenas de la zona prácticamente se han perdido. Queda su forma de funcionamiento, su forma de pensar en muchos de los casos. Se van integrando dentro del ámbito de las creencias religiosas. ¿Por qué? Pues porque se impone el culto al emperador, y precisamente Tarragona es el primer punto clave donde se impone ese culto de divinización al emperador ya difunto en la época de Tiberio con respecto a Augusto. Y a partir de ahí nos encontramos con los cultos romanos perfectamente establecidos con un carácter oficial, digamos la tríada capitolina, Júpiter, Juno, Minerva, tantas divinidades, bien de origen oriental o de otros orígenes, divinidades egipcias, divinidades sirias, caso de Mitra, caso de Osiris, de Isis, la existencia de colonias incluso griegas dentro de la ciudad de Astorga. Tenemos inscripciones en griego de comunidades existentes, por lo tanto, dentro de ese ámbito, que siguen escribiendo en griego, probablemente originariamente esclavos de origen oriental, o a veces libertos de origen oriental que se integran en la administración romana y que juegan un papel muy importante, ¿verdad?, dentro de ese ámbito. Evidentemente, ese desarrollo económico, el desarrollo asimismo de las vías de comunicación, la integración dentro de la política administrativa genera la integración social, evidentemente. Y otros momentos, quizá importantes en el desarrollo viario, es la época de la dinastía de los Antoninos, digamos, de los emperadores de origen hispano, la época de Trajano Adriano, casi comienzos, junto con Nerva, de la dinastía de los Antoninos,
a partir de finales del siglo I y comienzos del siglo II. Siglo II que significa un gran desarrollo, digamos, en todos los órdenes. Y en el ámbito de la importancia de todo el noroeste y de la importancia de nuestra zona, el hecho es que ya no solamente hay administradores generales de la provincia tarraconense, sino que además, por supuesto, va a haber administradores particulares, los procuradores metalorum, que se establecen justamente a partir de la dinastía de los antoninos, en función de la administración minera, que es una de las claves económicas de Hispania, ¿verdad?, de la conquista. Y además hay otro dato, sin duda ninguna, muy importante también de época de Vespasiano, y es la reorganización desde el punto de vista de la administración de justicia que va a imponerse definitivamente a partir de ese momento, teniendo en cuenta, eso sí, respetando en cierta medida lo que era el derecho indígena o los derechos indígenas, las costumbres indígenas en su propia administración, donde en los distintos núcleos seguramente había una persona más o menos responsable, un cierto equivalente de lo que para nosotros podría ser hoy un poco el juez de paz dentro del pueblo, ¿verdad?, donde no hay una organización específica, el hombre bueno en el pueblo, que pone paz, que trata de poner de acuerdo a aquellos que están enfrentados por una linde de unas fincas o por otras cuestiones de riegos o de explotaciones de una zona determinada económica, ¿verdad? Esa función se zanja prácticamente con un carácter definitivo, de manera que los distritos jurídicos que definitivamente, yo aludía antes a que quizá en nuestra región, en nuestra zona, probablemente Astorga ya empieza a funcionar desde época de Augusto como cabeza de distrito, ¿verdad?, pero sobre todo a partir de ahí se organizan, y todo el noroeste queda organizado en 3 conventos jurídicos: el convento con capital en Astorga, el convento con capital en Braga y el convento jurídico con capital en Lugo, Lucus Augusti, Brácara Augusta y Astúrica Augusta, los 3 grandes distritos del noroeste, ¿verdad? Luego toda la provincia tarraconense tiene otra serie de distritos más, hasta un número de 7, la Lusitania tiene hasta 3 distritos y 4 la provincia de la Bética, Córdoba, Écija, Sevilla y Cádiz, Santarém en Portugal, Escalavis, Pax Julia, Bella y Mérida, la propia Mérida. Y además nosotros tenemos Clunia Sulpicia, que corresponde a Coruña del Conde, en la provincia de Burgos, Caesar Augusta, Tarragona, también como capital de distrito jurídico, y Cartago como capitales de distrito jurídico, 7 distritos jurídicos de la Tarragonense. A partir de eso, ¿qué significa? No es solo la unificación de la administración de justicia, sino que la concesión del derecho latino, el jus lati, y la organización judicial, lo que significa es una integración prácticamente definitiva dentro del ámbito del derecho y de la administración romanas. Y además significa que todos los que tienen el mismo derecho están sometidos a un sistema tributario similar, de manera que si hasta ese momento era Roma la que decía, bueno, pues en tal distrito tantas cabezas de ganado o tantas medidas de cereal o tanto otro de lo de más allá, para cobrar, puesto que la moneda prácticamente entre los indígenas es casi desconocida, se introduce básicamente con el mundo romano en este momento, y evidentemente eso responde a una situación, digamos que de renovación de la propia estructura del funcionamiento del mundo de la provincia, del mundo de los Astures, ¿verdad? Quizá el otro momento clave, fundamental, es ya comienzos del siglo III, el año 212, la época de Caracal, cuando se concede ya el derecho romano pleno. Ya no es solamente el derecho de comercio y el derecho de matrimonio, es también el derecho de voto, el derecho de sufragio. Y de esa manera todos los ciudadanos romanos de pleno derecho se admiten dentro del ámbito de la carrera política. De manera que todos son elegibles y todos son electores, todos los ciudadanos de pleno derecho. Contando, no vamos a entrar,
evidentemente con que el funcionamiento de la estructura económica tiene una base en el sistema esclavista, ¿verdad? Y que precisamente, bueno, pues en una época de descenso del número de esclavos es cuando se revitalizan las nuevas conquistas del imperio. Las conquistas de Dacia o Partia en la época de Trajano responden un poco a ese contexto y la necesidad que se ve que en cierta medida ya la producción en cierta medida decae en estas zonas del noroeste y buscar otras zonas de minería aurífera importantes como era la región de la Dacia, al norte del Danubio, ¿verdad? La zona de hoy Bulgaria, aproximadamente la zona de Bulgaria de Rumanía también. Es el momento clave de la época de Caracalla, del emperador Caracalla. Es la llamada Constitutio Antoniniana, la Constitución de Antonino, que así se denomina Caracalla, Tonino Pío Caracalla. Y precisamente esa concesión del derecho además tiene la repercusión de unificación definitiva de toda la península ibérica, de toda Hispania, dentro del ámbito del derecho. De manera que todos los impuestos que pagan en cualquier parte del imperio, todo ciudadano romano paga exactamente los mismos, salvo concesiones concretas o atribuciones determinadas en un momento preciso, en un ámbito territorial concreto, ¿verdad? De manera que a partir de ahí nos encontramos con que, además, ya nuestra zona ha llegado a tal nivel de importancia que se va a convertir en provincia separada de la tarraconense. Los tres conventos jurídicos del noroeste, Astorga, Braga, Lugo, se convierten en una provincia distinta, la llamada provincia Nova Quiterior Antoniniana, en muy largo, Asturia y Galicia, así se denomina, la provincia, la Galicia, en líneas generales, sin más. Y, lógicamente, con su capital, donde viven prácticamente los administradores de todos los órdenes, desde el gobernador, básicamente Astorga, es decir, desde la época, por lo tanto, de Vespasiano que veíamos en su momento, hasta este momento, digamos, la ciudad de Astorga es la gran ciudad de todo el noroeste, por encima de Braga, por encima de Lugo, por supuesto, en su momento. Otra cosa es la época bajo imperial, cuando ya, digamos, hay una cierta recesión económica en las explotaciones mineras que comienza a verse ya desde finales del siglo II y a lo largo del siglo III. Máxime cuando a partir del 235 entramos en una época en el Imperio Romano de auténtica anarquía militar. Prácticamente hay ahí casi 50 años, 51 exactamente, desde el 235 al 268, en que solo uno de los emperadores muere de muerte natural. El resto muere forzadamente, asesinados por sus propios grupos de ejército. Y son los militares los que en definitiva llevan la voz cantante, hacen y deshacen emperadores según los intereses. Y desde luego cuando hacen un emperador u otro es porque uno les paga más o mejor que otro. Es decir, se venden tranquilamente los militares al emperador que les promete más, aunque algunos de ellos luego no pagan y luego duran bien poco, duran unos meses, ¿verdad? Donde se ve que no pagan lo que habían prometido. Evidentemente, a partir de ahí entramos en una época, la época bajo imperial, digamos, que tiene otros tres momentos precisos que significan cambios administrativos, que significan cambios evidentemente sociales, cambios políticos y cambios sobre todo en el ámbito de la vida económica. Es la época de Diocleciano, que como ustedes saben seguramente intenta un nuevo sistema de funcionamiento político, no una única cabeza dirigiendo el imperio, sino una tetrarquía con dos Augustos, dos Césares, pensando en una sustitución. Parece que no funcionó porque él contaba en el sistema, en el esquema político, con que los Césares pasaran a ser Augustos cuando fallecieron los Augustos, pero evidentemente había veces en que fallecían los Césares antes que los Augustos, y entonces el sistema no funcionó. Lo que sí funcionó es la nueva reorganización administrativa. Nueva reorganización administrativa, la densidad del imperio y la crisis económica soportada a partir de la crisis de esos 50 años, medio siglo, entre la época de la anarquía y el propio emperador, han dado al traste con la producción prácticamente en la mayoría de los sectores económicos
y tiene que reorganizar administrativamente para ejercer una presión cada vez mayor dentro del ámbito de la vida municipal, de la vida de las distintas ciudades, para el cobro de impuestos. Lo que no impide que sigan manteniéndose supersticiones, creencias muy arraigadas, que siguen arraigadas en la actualidad, después de tantos siglos de cristianismo, y no solamente del paganismo romano, sino muchas de ellas heredadas de épocas anteriores, vivencias de épocas prerromanas que perduran a lo largo de toda la historia, a pesar de todo, a pesar de los intentos de cristianización, de lugares de lares viales, de cultos paganos, de cultos existentes lunares previamente, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa son sino la celebración de las noches de San Juan, de los carnavales, etcétera? Habría que buscar las raíces en época bastante anterior a la dominación romana, y tantos otros cultos, digamos, cultos paganizados, supersticiosos, o como se les quiera llamar, ¿verdad? Sin entrar en ninguna consideración desde el punto de vista de la creencia personal, desde el punto de vista de la fe, sino de la visión histórica de cada... Claro, lógicamente cada una de estas cuestiones pues quizá mereciera, ¿verdad?, una charla diferente, ¿verdad? A partir de ahí, quizá el otro momento clave y ya prácticamente final, o casi final, del mundo romano es la separación, la división del imperio por parte de un emperador de origen hispano, probablemente de estas zonas de la Galicia, el emperador Teodosio, que divide el imperio ya a finales del siglo IV, ¿verdad?, entre el Imperio Romano de Oriente, en la persona de Honorio, Imperio Romano de Occidente, en la persona de Arcadio, ¿verdad? Y a partir de ahí, prácticamente, el mundo romano, prácticamente, aunque las estructuras romanas continúan en época visigoda, pero prácticamente lo que es estrictamente romano, digamos, o romanizado, lo que es estrictamente la asimilación cultural de lo romano en España, que prácticamente toda la Hispania está integrada en ese aspecto aculturado ya o romanizado, evidentemente termina con la invasión de los pueblos bárbaros en la primera década del siglo V, en torno al 409-410, suevos, vándalos y alanos. Nuestra región pasa a ser sueva en la gran mayoría de sus territorios a partir de ese momento. Y a partir de ese momento, por lo tanto, podemos considerar que termina la Hispania romana, que ha sufrido cambios notables a lo largo de toda la historia imperial, que aparte de la integración se siguen manteniendo, en muchos de los casos, viejas estructuras de época prerromana, y que en definitiva la provincia de León termina siendo sueva, más tarde visigoda y más tarde árabe en su momento, y a lo largo del resto de la historia, ¿verdad? Nada más y muchas gracias. Si alguno de las personas presentes quiere hacerle alguna pregunta al amigo Rabanal, pues podéis hacerlo. Quiero preguntar algo, yo que no saltamos. Dispuesto siempre a que en cualquier momento podamos hablar de alguna cosa más precisa de la zona, o pues la arqueología de la zona, o los cascos de la zona, o los llanos de la zona, para que una vez que hemos visto lo general pasar ya a lo más concreto, ¿verdad? Nos parecía que tener una visión de tipo general, un poco el funcionamiento de la estructura política administrativa, social, económica, etcétera, era importante para tener una idea clara de cómo funciona el mundo romano, como conquistador y explotador que es, como imperio que es, evidentemente, como tantos otros imperios a lo largo de toda la historia. Bueno, pues entonces queremos darle las gracias en nombre de todos los bañezanos. No el dar las gracias al Ayuntamiento de La Bañeza, sino los bañezanos a él, que de forma desinteresada, como siempre, ha venido a darnos esta charla amena y agradable.
volverá otra vez a hablarnos de los castros y de las cosas más cercanas a nosotros. De todas formas, quiero daros las buenas noches, recordaros que el próximo viernes habrá otra charla que vendrá don Antonio Gamoneda. Espero que tengamos mejor tiempo y hasta entonces muchas gracias a todos por vuestra presencia.